Bueno, muy buenas tardes. Y un gran comienzo con nada menos que con el Duque ahí, el Duque Ellington, asombrándonos, ¿no? Bien. Viene muy al caso, pensaba, porque el jazz, pensaba en la relación entre el jazz y el psicoanálisis. El jazz tiene una característica ambigua. No es música popular, no es lo que se llama música popular, como se puede llamar música popular un bolero o una cumbia, ese tipo de producciones musicales. Y tampoco es música académica en el sentido clásico, aunque fue muy usado como música académica. Pero además el jazz realiza otra paradoja. Es una producción hecha en manos de los pueblos más sometidos de la tierra hasta el momento, los africanos, ¿no? Los africanos son los que pueden apropiarse legítimamente de la autoría del jazz, aunque hay también grandes artistas blancos, pero la mayoría, hay una mayoría negra, indiscutible. Y eso es notable, ¿no? El pueblo más sometido de la tierra, los esclavos, creando semejante creación, ¿no? La que hace al jazz con la complejidad y la originalidad que tiene el jazz, ¿no? Que la comparte totalmente con las producciones musicales más complejas de Occidente, incluso más europeas, más caucásicas de Occidente, ¿no? De estas ambigüedades participa el psicoanálisis con su simpatía por los márgenes. Y bueno, y aquí estamos con el placer nuevamente, esperando volver a disfrutar de la satisfacción de transmitir el psicoanálisis, una de las cosas más apasionantes del psicoanálisis, además de la clínica propiamente dicha, es justamente la enseñanza, la transmisión del psicoanálisis, por la sencilla razón de que es una transmisión que no se puede hacer sin pensar, aunque haya muchos psicoanalistas que parecen haberse olvidado de eso o no tenerlo en cuenta. Lo cierto es que el psicoanálisis no se puede enseñar psicoanálisis sin pensar muy a fondo cosas. El psicoanálisis es una enseñanza en ese sentido indisociablemente unida al pensamiento incluso más filosófico, ¿no? Contra lo que mucha gente ve, ¿no? Hay toda clase de caminos, de pasadizos, de vinculaciones entre psicoanálisis y filosofía. Y esto tiene mucho que ver con las cosas que estamos intentando poner en marcha acá. Este es el segundo año, después de toda la trayectoria del año pasado, ¿no? Donde primeramente buscamos invertir ciertas precedencias, ciertos formatos o protocolos rígidos. Por ejemplo, dimos un seminario sobre salud y prevención, que no es algo que forme parte habitual de la enseñanza del psicoanálisis en las instituciones psicoanalíticas. No, allí hay una inversión de la marcha tradicional en esas instituciones. Empezar por ahí, por ejemplo, y no empezar por los lugares más conocidos. Dimos otro seminario del año pasado también sobre, lo dicté yo, junto con dos colegas más, Francisco, entre ellos, y Mónica, sobre
las enseñanzas del psicoanálisis. El psicoanálisis como enseñanza, rehabilitando esa vieja palabra también filosófica y pedagógica, en el sentido clásico de la enseñanza, aquello que arroja conclusiones, extrae cierto saber que se puede inventariar o catalogar, ¿no? La enseñanza es un género muy particular. Después, también, por supuesto, pasamos por hablar del bebé, del niño más temprano, del adolescente, del niño en general. Desarrollamos muchas cosas al respecto y incluye la psicopatología, con una nota distintiva que fue, creo yo, parte de lo que hicimos el año pasado, que fue cuidarnos de la psicopatologización, digamos, que es una de las formas de burocratización del psicoanálisis. El psicoanálisis, como cualquier otra cosa de este mundo, le teme y le dispara y tiene su enemigo en formas de burocratización diversas, desde las líneas teóricas hasta, ¿no?, las enseñanzas dogmáticas, hasta, por ejemplo, todo el convertir al psicoanálisis en una máquina psicopatológica, distorsionando cosas que el psicoanálisis trae mucho más nuevas, ¿no? Este año tenemos temas muy nuevos, ¿no?, que Marisa mencionaba hace un rato, la alergia de muchos colegas y ya de muchos estudiantes a la filosofía. Algo curioso, porque que tiene que ver con ideas de la calle, ¿no? La calle nunca se da cuenta que la filosofía está en la calle. La filosofía está en la calle y en la calle se apodera de la gente y le hace pensar cosas a veces muy convencionales y obtusas, ¿no? Digamos, el psicoanálisis no es producto de élite para un grupo de iniciados, digamos. Es una máquina política que produce, entre otras cosas, mucha convención y mucha adaptación social. La metafísica es la gran actividad al respecto, con sus categorías rígidas, ¿no? Con sus categorías, como decía yo en un libro mío, tipo Boca River. Se es de Boca o se es de River. Por otra parte, digamos, todos los conceptos de psicoanálisis pertenecen a la metafísica y están en lucha contra ella para tratar de que el psicoanálisis pueda decir lo que tiene de nuevo para decir, lo cual solo se hace después de largos forcejeos teóricos. Porque cuando uno piensa algo nuevo, nos enseñó Derrida, el problema es que lo piensa con las palabras más viejas y entonces lo nuevo tiende a diseminarse mal, o más que a diseminarse, perdón, a desvanecerse, digamos, o a estereotiparse. Así, por ejemplo, Freud, buscando una equivalencia con la sustancia aristotélica, propuso comenzar siempre por la pulsión, lo cual es una idea bien metafísica, o Freud dividió los afectos de las representaciones ideicas de una manera rígida, de dualismo binario, ¿no? O propuso la idea de pulsión de muerte, o sea que, o Freud mismo se comparó su propia obra con la de los griegos en busca de principios básicos, Anaximandro, Praxíteles, Empédocles, bueno, Heráclito, Parménides, etc. Con todo eso vemos que el psicoanálisis está lleno de
de metafísica por obra y gracia del mismo Freud, y entonces es muy importante que la formación psicoanalítica trabaje bastante tiempo en tratar de separar al psicoanálisis de sus raíces metafísicas, liberar al psicoanálisis de los principios metafísicos para dejarlo resonar en su plenitud más propia, cosa que a veces, de cuando en cuando, ha podido hacer. Así que, entonces, introducir esto en la formación en realidad es muy revolucionario, porque no se hace en ninguna institución psicoanalítica de ningún tipo, aunque allá hay instituciones psicoanalíticas que empiezan a tener cierta idea de que algo hay que hacer al respecto, y entonces llaman a filósofos a trabajar con ellos, y cosas por el estilo, pero siempre como una cosa todavía periférica y para un grupo de iniciados más interesados. Y después tenemos el seminario dedicado, ¿no?, a las nuevas formas de todo lo nuevo que nos trae la neurociencia, ¿no?, empezando por ese prodigioso descubrimiento de la plasticidad neuronal y esas notables convergencias entre principios básicos del psicoanálisis en cuanto a las relaciones de la subjetividad con el medio y los principios básicos al respecto de la actividad neuronal, ¿no?, que también no puede trabajar sin un medio que la active. Así que tenemos ahí en todo esto un campo de recorrido muy amplio que iremos haciendo incorporando estas nuevas problemáticas, ¿no?, sobre las cuales habrá que volver muchas veces y de muchas formas, y para las cuales le damos la bienvenida hoy a Alejandra Tortorelli, ¿no?, y a ver ahora el nombre. Irene. Irene Kremer. Irene Kremer, no sé por qué Kremer, se me escapaba. Ah, ya sé por qué, había estado pensando hoy en un compositor que se llama Kramer, y se me mezcló con Kremer. Bueno, ya está. Bueno, entonces es un placer poner en marcha toda esta actividad en la que hemos estado acompañados el año pasado por colegas muy activos, muy participantes, que han sabido captar, digamos, la sutileza que podía haber en lo que queríamos decir y lo nuevo que queríamos decir, ¿eh? Entre otras cosas, que el psicoanálisis tiene que empezar de nuevo. El psicoanálisis es una actividad que no puede seguir simplemente por la senda de una vía muerta. El psicoanálisis tiene que empezar de nuevo para seguir siendo, lo cual, en definitiva, no deja de parecerse mucho a lo que ocurre con la vida en general. Bueno, muy bien. Con estas palabras declaro abiertas esta nueva onda, digamos, esta nueva secuencia de formación. Buenas tardes. Bueno, yo les doy la bienvenida a todos los colegas que se acercan por primera vez, y además les cuento que a los que ya conocemos de otros momentos, de toda la cursada del año pasado, también les doy, me alegra verlos, y también les doy nuevamente la bienvenida a este año 2023. La experiencia del año pasado fue riquísima. Aprendimos todos y aprendimos mucho. Estudiamos mucho, porque además, bueno, cada seminario aportaba mucha bibliografía que no era del todo conocida por todos. Y eso fue una alegría. Además, en todos los 2 cuatrimestres, bueno,
algunos de nosotros tuvimos asistencia perfecta. Y eso hablaba, digo, de nosotros como grupo, no solamente de los profesores que participaban de las clases de los otros profesores y profesoras, sino también de colegas que si llegaban un poco más tarde uno decía, ¿qué pasa? ¿Hoy no va a venir? O, ¿no? A colegas inclusive de lejos, de otros países. Amasar este programa fue producto de todo un trabajo que venimos haciendo como grupo en la universidad de Buenos Aires, antes en la Universidad de El Salvador, y que también venimos haciendo como grupo, juntamente con Ricardo, con Graciela Manrique, Susana Lado y Daniela Muiña, que forman el comité científico, y pensamos mucho en darle justamente el empuje de el entrecruzamiento, el que sea una verdadera interdisciplina, que es una palabra muy gastada. Lo de inter tampoco me gusta, pero a veces hay que usar palabras que a uno no le gustan, como decíamos la otra vez con Alejandra, porque en realidad se trata de armar trama, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con estos seminarios de este cuatrimestre, la neurociencia social y la filosofía anclada especialmente en Jean-Luc Nancy, son bases muy indispensables para que un analista pueda trabajar como analista. Y además uno puede decir, bueno, y a ver, ¿qué tiene que ver infancias con la filosofía, por ejemplo? ¿O qué tiene que ver infancias con adolescencias? Y no solamente está el tema de qué tiene que ver o en qué se interrelacionan, pero va a depender de la mirada que uno tenga para poder encontrar allí algo de lo que en uno se generó y fue creciendo. Por ejemplo, y además, ¿por qué infancia? Saben ustedes que en pocos lugares del mundo se estudia orgánicamente infancias. La carrera que tenemos en la Universidad de Buenos Aires de infancia y niñez, que algunos creen que es lo mismo niñez y adolescencia, y no es lo mismo, y poder recortar infancias es todo un esfuerzo, porque es poner la lupa, por ejemplo, en los bebés. ¿Y qué quiere decir poner la lupa en los bebés? ¿Que no nos vamos a ocupar de los adolescentes o que no nos podemos ocupar de los adultos? ¿O que justamente por poner la lupa acá es que yo puedo mirar distinto al adulto que viene al consultorio? ¿No? Por ejemplo, en esas cosas tan corporales que nos enseñan los bebés. Bueno, uno está en mejores condiciones de atender justamente, no solamente en la clínica del consultorio, ¿no? Sino justamente el año pasado, muchos colegas, y eso despertó mucho interés, estamos trabajando, incluida yo, estamos trabajando por fuera del consultorio, en ámbitos que tienen que ver con la educación o en ámbitos que tienen que ver con institutos carcelarios o con lo que fuera, pero que llevamos este poder pensar de una forma distinta a esos ámbitos. Y eso nos enriquece a todos y mantiene el psicoanálisis vivo, ¿no? Por ejemplo, bueno, uno podría decir que dos filósofos como Derrida y Nancy son amigos del psicoanálisis. Derrida
lo decías profesamente de él, justamente con esa sutileza para poder hacer análisis críticos de textos psicoanalíticos. ¿Y eso qué nos enseña entonces? A que nosotros también podamos tener una mirada crítica sobre lo que pensamos. Eso es el tema. Poder criticar lo que uno piensa y decir, a ver, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Estoy repitiendo? ¿No? Estoy repitiendo lo que me enseñaron en la facultad de que el bebé, la percepción del bebé al nacer era sincrética. Y sí, si digo una cosa así, estoy repitiendo lo que me enseñaron cuando estudiaba en la facultad. Pero hoy sabemos que ya en el vientre materno el bebé empieza a tener la visión bastante desarrollada, por ejemplo. O sea, todos estos aportes que nos vienen haciendo de distintos lugares, bueno, hacen también a que este programa esté abierto a colegas de las más diversas disciplinas, o sea, asistentes sociales, trabajadores de salud, obstétricas, no solamente psicoanalistas, médicos o psicólogos. Y bueno, creemos que va a ser un año también tan interesante como el año pasado, y espero también aprender con gusto en las clases del grupo, no solamente de los profesores, sino que ya se ha armado un grupo para debatir cosas. En orden alfabético serían Irene y Alejandra, por los apellidos, digo, Cremeri y Tortorelli. Si quieren empezar por los nombres, en orden alfabético sería Alejandra e Irene. Decidan ustedes quién empieza. Bueno. Como quieran, no sé. Dale. Irene, ¿querés empezar vos o empiezo yo? Empieza, Ale, yo continúo. Sí. Bueno, dale. Bueno, primero ante todo, buenas tardes. Para mí es maravilloso estar formando parte de este equipo y de este proyecto. También, como dijo Marisa, me considero una amiga del psicoanálisis y, como decía Derrida, y además también soy como una especie de vieja amiga de Rodolfo, ya bastante vieja amiga de Rodolfo, y subrayo vieja. Nos encontramos hace mucho, mucho tiempo, ya hace un montonazo, y la contaminación mutua, digamos, no dejó de prosperar una y otra vez. Yo quiero tomar lo que dijo Ricardo de que el psicoanálisis gusta de los márgenes, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿de quién son los márgenes? Lo interesante de los márgenes es como las medianeras, no son de un solo lado, ¿no? Ninguna medianera es de un solo lado, sino que justamente son figuras interesantes, los márgenes, las medianeras, las fronteras, de aquello que se contamina, ¿no? La contaminación del contagio, de que nada persiste en sí mismo, de que algo toca lo otro y que algo es tocado por lo otro. Yo creo que psicoanálisis y filosofía a esta altura del partido se contaminan mutuamente y mutuamente como diría Deleuze, se desterritorializan, ya ninguno pertenece a sí mismo de manera pura, ¿se entiende? ¿No? O sea, no habría el psicoanálisis puro, como alguna vez quiso Freud, el psicoanálisis del oro puro, sin contaminación, y tampoco hay la filosofía contemporánea sin contaminación del psicoanálisis. Yo creo profundamente que no, que tal vez no habría un Derrida, un Nancy y un Deleuze sin la contaminación del psicoanálisis. El psicoanálisis dio a pensar de nuevo también, nos dio a pensar de nuevo. Es cierto también lo que marcaba Rodolfo, que hay como
un residuo metafísico en el psicoanálisis del cual hay que liberarlo, porque las épocas cambian, porque Freud de alguna manera es contemporáneo y de alguna manera es anacrónico también. Y entonces, bueno, hay que dejarse modificar para seguir vivo, pero la filosofía tampoco es hoy la filosofía, tal como alguna vez la vivimos, la pensamos y nos la transmitieron. Yo, para aquellos que tienen alergia con la filosofía, les quiero decir que la invitación del seminario sobre todo es a pensar, y es importante que hagamos una distinción, que tal vez Heidegger la hizo en su momento, de que en algún punto hemos llegado al fin de la filosofía y lo que se abre es la tarea del pensar. Y el pensar es de los márgenes. El pensar no le pertenece a nadie, porque el pensar no se confunde con una disciplina. Hay un pensar psicoanalítico, ¿sí? El pensar es una práctica de dislocación. Es como una suerte de ácido corrosivo, ¿no? Es algo que diluye, modifica las superficies, las expone. Entonces, el pensar no es de nadie. Y los márgenes no son de nadie tampoco. No tengan miedo, no se trata no es un seminario de filosofía, es un espacio de pensar. Y este pensar lo requiere el psicoanálisis y lo requiere toda práctica política, toda práctica educativa, es decir, el pensar atraviesa, va a campo traviesa, ¿sí? Va a campo traviesa. Entonces, alguien preguntó, de los que quisieron, si se escribían o si iban a escribir, alguien preguntó si era necesario tener un conocimiento filosófico previo. Por supuesto que si uno lo tiene, capaz que tiene cierto entrenamiento, pero no es necesario. En verdad, a veces también sucede que cuando uno sabe mucha filosofía, no logra pensar más, ¿sí? Porque me parece que para pensar también hay que suspender lo sabido. Y esto nos cuesta mucho, muchísimo, la suspensión del saber. Más bien somos como unos adictos a Wikipedia, ¿no? Que todo lo queremos ir a buscar como algo ya dado. Y la idea es que nos arrojemos a lo no sabido, que interroguemos, que no confundamos filosofía con un saber instituido, como tampoco hay que confundir al psicoanálisis con cierto dogma, digamos, ¿no? O con cierto psicoanálisis cristalizado. O sea que la invitación un poco es a pensar. Y justamente la propuesta del seminario es pensar nada más ni nada menos que la categoría de sujeto. Esta categoría que atraviesa toda la modernidad y que uno podría decir, bueno, lo propio del psicoanálisis, yo diría lo propio del psicoanálisis, fue definitivamente fisurar la noción de sujeto. ¿Sí? O sea, el psicoanálisis abre en el sujeto un interrogante y una fisura verdaderamente que da a pensar de vuelta esa categoría. El sujeto ya no queda atrapado o entramado en toda la tradición metafísica como una sustancia, como un sustantivo, como un sustrato, como algo que ya está dado a la base de algo, ¿no? Como lo que sostiene lo que habrá de venir. Me parece que a partir del psicoanálisis, justamente, y de Nietzsche, yo diría también, ese sujeto se ha visto fuertemente transformado y puesto en cuestión, interrogado. Bueno, me parece que es esa interrogación la que tenemos que seguir digamos, trabajando, ¿no? Entonces, la propuesta del psicoanálisis de la seminario es justamente vernosla con esta categoría. Primero, como yo lo puse en la presentación, que la primera parte del seminario tiene que ver con que veamos, ¿sí?, cómo está construida la noción de sujeto. Porque cuando uno ve la construcción, el entramado, cómo se tejió esta noción y dónde está metida, ¿no? Está metida en la gramática, está metida en nuestro modo de pensar,
en nuestro modo de ver, en nuestro modo de hablar. Esta categoría está supuesta, ¿sí? Fíjense que es interesante, porque la misma noción de sujeto quiere decir supuesto, sujeto, puesto debajo, arrojado debajo. Entonces, esta categoría la tenemos supuesta y uno tiene que detenerse primero a ver cómo se construyó, cómo está entramada esta categoría, y haciendo eso, uno ve el juego, digamos, por ver la construcción se desarma. Esta es la idea de deconstrucción. La deconstrucción no es demoler la noción de sujeto, sino ver cómo está armada y no darla como algo dado, como un soporte inevitable y necesario. Entonces, yo lo que les voy a proponer es eso, ¿sí? Que primero prestemos atención a cómo se tejió y cómo está nuestro pensamiento intervenido constantemente por esta categoría como un soporte que no se puede mover, y cómo luego esto comenzó a deconstruirse con Nietzsche, con Freud, con Heidegger, con Nancy, con Derrida, ¿sí? Cómo el pensamiento contemporáneo está poniendo en cuestión esta categoría de sujeto. Nancy nos propone una noción nueva o distinta, esto lo vamos a trabajar mucho, que es la noción de existente, en vez de sujeto, ¿no? Y esta noción de existente, que parece tan obvia, ¿sí? Van a ver ustedes que abre un modo de pensar, una ontología totalmente distinta. No es la ontología del sujeto, ¿sí? Nos va a abrir a un pensamiento de lo abierto y no de lo dado, como diría Heidegger. En fin, yo les propongo que no se asusten con la filosofía, que no se queden pegados, digamos, a lo que fue la historia de la filosofía, o lo que es la historia de la filosofía, ¿sí? Y que se animen a la tarea del pensar, como dice Heidegger, ¿no? Y podemos pensar todos, en la medida en que estemos dispuestos a levantar lo dado, a sospechar, ¿no? A dislocar lo sabido. Esa es más bien la propuesta. Y es importante que lo tengamos en cuenta para que no... a ver, una cosa que es importante, el pensar no deja de ser violento, ¿sí? Implica cierta violencia, como dice Derrida, como dice, perdón, Deleuze, que se piensa por efracción. Pero cuando uno dice, esto me fuerza a pensar, es como una fuerza al pensar, ¿sí? El pensar es algo que disloca, que genera cierta violencia, no es sin violencia. Y uno no tiene que ser reactivo ante eso sí me parece que es importante. No replegarse, ¿no? Hacia lo sabido, tener como la disposición de arrojarse a lo abierto. Ahí donde se pierde pie, como dice Nancy, ¿no? Sí, tenemos que estar un poco dispuestos a eso, a perder pie, ¿no? Y bueno, y van a ver que entonces no se trata de tener un saber ya constituido que se llama historia de la filosofía. Así que si esto los convoca o los interpela, vamos bien. Y esa es un poco la idea del seminario, ¿sí? Y por supuesto, saber que esta contaminación es a doble vía, ¿no? Es decir, el psicoanálisis contamina el pensar y el pensar contamina el psicoanálisis, ¿sí? Y dará frutos distintos, ¿no? Bueno, yo después queda abierta la discusión, así que me parece que hasta acá es un poco lo que les quería contar de cuál es la intención del seminario de la suposición a la exposición. Gracias, Alejandra. ¿Seguimos, Irene? Bueno, cómo no. Bueno, un saludo para todos y también compartir un poco la alegría y el desafío de poder transmitir un poco de mi experiencia
en las fronteras, como decía Alejandra recién, en otras fronteras, pero fronteras al fin, fronteras entre el psicoanálisis, entre la pediatría, entre empezar a conocer nuevos desarrollos de las neurociencias. Entonces, bueno, creo que este grupo de los Rodulfos es un ámbito que invita a pensar, es un grupo para mí muy gratificante desde que empecé a tomar contacto con Ricardo, después con Marisa, porque acá se puede pensar. A veces es más difícil o con cosas como difíciles de relacionar, pero está esa libertad que para mí es lo más valioso, ¿no? Entonces, muchos interrogantes del psicoanálisis. Para mí, digamos, con esto que les contaba, que tengo una formación y una experiencia como médica y luego una formación como psicoanalista, se fueron como conectando esas fronteras. Por supuesto, hay un montón de cuestiones que aún no se pueden vincular, pero sí me resultó como muy apasionante el hecho de encontrar que algunas líneas del psicoanálisis, muchas de las miradas de Winnicott sobre todo, y muchas de los escritos de Ricardo y de Marisa y de otros autores, encontraban un correlato en las nuevas expresiones de la neurociencia, diría, ¿no? Porque así como el psicoanálisis ha tenido muchos comienzos, también las ciencias de otros ámbitos lo están teniendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustaría como que empezáramos a ver es de qué hablamos cuando hablamos de neurociencias, poder diferenciar lo que es neuropsiquiatría de lo que es neurociencias y de lo que es neurociencia social, que es un descubrimiento a mi gusto muy interesante, de ya hace bastante tiempo, pero poco difundido acá en nuestro ámbito, a donde las neurociencias se interesan por lo que pasa entre las personas, lo que nos pasa cuando estamos con otro, lo que nos pasa cuando estamos esperando un bebé, lo que nos pasa cuando tenemos a nuestros hijos en los brazos, lo que nos pasa cuando nos enamoramos, lo que nos pasa cuando entramos en guerra con otros. Y todo eso tiene un correlato que nos involucra desde los distintos lugares en los que estamos y nos cambia, nos transforma como nos transforma en nuestra mente y en nuestro funcionamiento y hasta, diría, hasta en nuestra arquitectura cerebral, ¿no? Esto que uno escucha muchas veces por la calle o con amigos o gente allegada y en uno mismo, de decir, no soy el mismo desde que soy padre, soy otra persona. Soy el mismo, pero soy otro. Veo la vida de otra manera. Eso es apasionante de saber que tiene un correlato neurobiológico de la neurobiología social y que realmente el momento en que se tienen los hijos es el momento en el que el cerebro se vuelve más plástico, con más posibilidades de adaptarse, de comprender al otro, de intentar descifrar al otro, y que en esa plasticidad van a estar las bases de la salud mental de ese bebé, porque eso se va a ir transmitiendo generacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, tanto las experiencias buenas como las no tan buenas. Entonces, bueno, esto es un poco como va a ser este seminario es un poco como una cinta de Moebius, en el sentido de que sujeto y objeto también borran un poco sus límites
en esa sincronía que se produce cuando estamos conectados, realmente conectados con otro, con ese sujeto y objeto, adentro, afuera, cuerpo y mente, ¿no? Van tomando un significado distinto. No se borran las fronteras, no desaparecen, pero van tomando una dinámica y una porosidad a donde sabemos que están absolutamente comunicadas, a veces demasiado comunicadas, a veces demasiado poco comunicadas, y en cada una de esas cuestiones, cuando ese equilibrio se rompe, que se rompe muy a menudo, bueno, algo de eso vamos recogiendo. Entonces, bueno, yo creo que es un tema muy lindo, muy apasionante, a donde se van a recorrer aspectos, por ejemplo, del tema de la pulsión. ¿Qué significa la pulsión ahora? ¿Qué significado le podemos dar nosotros? Obviamente es un constructo, pero nos sirve ese constructo tal como lo planteaba Freud, como lo planteaba Klein, o tenemos ahora otros elementos para pensar en esa energía vital. ¿Desde qué otro lugar la podemos pensar? ¿Cómo la podemos enriquecer? ¿Cómo podemos actualizar ese concepto? Entonces, bueno, estos son un poco los temas que vamos a ir viendo. Otro de los temas importantes es el tema, por ejemplo, de los diagnósticos, de qué hablamos cuando hablamos de neurodesarrollo, que es un tema que a los psicoanalistas nos resulta tan antipático cuando tenemos que usar los manuales diagnósticos, y cómo esos manuales vienen como un regalito tipo caballito de Troya, ¿no? Porque trae el término neurodesarrollo, que si uno lo analiza etimológicamente es un término que apunta de nuevo a la neuroplasticidad y a que el cerebro no está conformado en etapas tempranas de la vida, pero un poco el DCM lo vende como lo constitucional, como lo biológico, como lo que ya está fijado. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer como una deconstrucción de esto y tener los elementos para, desde nuestro lugar como psicoanalistas, por qué argumentar y con qué argumentar que el neurodesarrollo es otra cosa, no es algo fijo y estático que ya viene dado con la biología, una biología separada de la mente, digamos, ¿no? Como si eso pudiera ser posible en el ser humano. Entonces, bueno, esto. ¿Qué es el cachorro humano? ¿Por qué jugamos nosotros tanto con ese término? ¿De qué manera estamos ligados a otros seres de otras especies? ¿En qué nos parecemos y en qué somos distintos de otros mamíferos, sobre todo, ¿no? ¿Qué cosas conservamos y en qué cosas nos diferenciamos? Entonces hay una infinidad de temas, todos a mi gusto son interesantes. También lo que vamos a trabajar con Ricardo en relación con la música, digamos que es un tema que él viene abordando desde hace muchísimo tiempo y que yo lo he invitado a que pudiera desarrollar, y por qué tiene que ver la música con algunos desarrollos de neurocientíficos que le dan un valor increíble y que lo ponen como una forma de ser, de estar en el mundo, de aprendizaje de quién soy yo mismo y de quién es el otro. Y bueno, y con Marisa también hemos pensado en que ella nos aporte alguno de su material clínico y que juntas podamos ir entrelazando estos aspectos teóricos con experiencias vividas en el consultorio. Así que bueno, va a ser un gusto compartir todo esto en este lugar tan lindo, tan cómodo, tan fresco. Y bueno, acá dejo también para seguir con los comentarios, las dudas, todo lo que necesiten más saber. Bueno, buenas noches. Sí, ya, bueno, buenas tardes todavía. Ahora sí podemos abrir un espacio de intercambio donde
pueden plantear dudas, quienes se animen pueden hacerlo directamente pidiendo la palabra, o si no también por el chat, y leemos ahí sus comentarios. Yo simplemente voy a comentar un poquito algunas cuestiones acerca de este espacio de formación. Por un lado, contarles que los seminarios regulares y el programa interdisciplinario de formación cuentan con un convenio con el Colegio de Psicólogos de Neuquén, es decir que el certificado está avalado por dicha institución, además de por rodulfo.com. Por otro lado, contarles que, así como los contenidos de los seminarios no responden a fronteras rígidas, tampoco las modalidades de transitar por este espacio de formación. Por ejemplo, una persona puede decidir en este cuatrimestre cursar el seminario de Jean-Luc Nancy, y en el siguiente cuatrimestre, si ve que le interesa cursar el programa de formación completo, puede, digamos, sumarse al programa y se le reconoce el seminario ya cursado, tanto a nivel, digamos, académico como a nivel administrativo. Luego también estos dos seminarios, como ustedes seguramente ya sabrán, van a ser dictados de manera sincrónica, así como estamos ahora en este encuentro. Van a también encontrarse todos los jueves con los docentes a cargo, y luego contarán con el video de cada clase, hayan o no participado, digamos, de la clase en vivo. Por otro lado, el material de cada seminario cursado no tiene un límite de tiempo. Ustedes pueden acceder de acá a 5 años a ese material, o al tiempo que ustedes definan, digamos. Una vez que cursan un seminario, eso queda en el perfil de cursante, junto con la bibliografía, los talleres de supervisión, que también es oportuno hablar de eso en nuestra cursada regular y en el programa de formación. 3 veces por cuatrimestre hacemos un encuentro los días sábado, los últimos sábados, digamos, de esos 3 meses, y en ese taller de supervisión lo que se hace es tomar algunos de los materiales que son presentados por los cursantes, y se trabaja ese material a modo, digamos, de tal cual fuera una supervisión individual, ¿no? Por así decirlo, luego de lo cual se abre el intercambio también para que el resto de los colegas puedan sumar sus aportes. Son encuentros muy ricos, donde se van rotando también los docentes que van coordinando cada supervisión. Y bueno, todos esos materiales, como les decía, los tendrían, digamos, a disposición en sus perfiles sin límite de tiempo. Así que eso pueden luego acceder cada vez que lo requieran a su ritmo. Por otra parte, si bien estos son los 2 seminarios sincrónicos y los 2 seminarios, digamos, principales de este cuatrimestre, también hay otros seminarios regulares que fueron previamente grabados, y en tal caso, quienes cursen esos seminarios tendrán 2 encuentros sincrónicos a lo largo del cuatrimestre, también con los docentes a cargo, de manera de poder hacer un intercambio en vivo, exponer alguna duda, consulta, etcétera. Así que bueno, contarles un poco eso, y ahora sí, si les parece, pueden levantar la mano si se animan, y si no, por el chat, plantear la duda o el comentario que quieran realizar. También están invitados, invitadas el resto, digamos, de los docentes, del comité científico, si quieren, les parece que pueden sumar alguna información relevante que nos estemos tal vez dejando de lado, o algo de lo que venimos viviendo como experiencia en este año que tuvimos ya del programa de formación, etcétera. Yo quiero agregar una cosita que me quedó, que me parece necesario, y es también darle la bienvenida a Francisco Hoyos, que está acá, va a estar como co-keeper del seminario, ¿sí? Es un psicoanalista, y me parece que ahí también es interesante ver cómo desde el mismo seminario
estamos compartiendo y contaminándonos mutuamente. Así que bienvenido, Francisco. Alejandra, muchas gracias. Para mí va a ser un honor, un placer compartir con ustedes este seminario, que nos va a enriquecer muchísimo y de verdad van a poder apreciar la fortuna que uno tiene por poder estar con personas con las que se puede pensar. La verdad que es una alegría y es algo que hay que poder aprovechar. Gracias. Da alegría, es verdad. Como dijo Irene. Sí, yo quería hacer un comentario porque cuando, por ejemplo, Alejandra se refería al pensar, muchas veces la gente hace la oposición pensar-sentir, como se decía antes, representación por un lado y afecto por el otro. Hablaba Totalmente. Ricardo de eso. Y en realidad el pensar es un pensar vívido. Y si un psicoanalista no puede pensar, tampoco va a ayudar a sus pacientes a liberar esa función tan fundamental, ¿no? Poder pensar. Y otra de las cosas que se me ocurría cuando Irene hablaba, que además me resultó muy grata su invitación al seminario, es que a mí realmente digamos, conectarme con los textos de la neurociencia social me abrió una perspectiva muy interesante, y el poder pensar en el cerebro situado, no en la mónada, no en algo aislado, no en un indiviso, sino bueno, que hasta el cerebro está situado. Pero esto nos permite entender más teorías como la de Bowlby, la de Winnicott, Stern, etc. Y me resultó grata además la invitación de Irene, que fue muy precisa. Irene es muy precisa además, y bueno, ella me pidió que yo, a través de materiales que tengo de infancia, ¿no? Casi bebés, pudiera traerles a ustedes la diferencia entre la depresión en la infancia y la depresión en la niñez, o la depresión en la adolescencia. Y bueno, con gusto estaré allí en mayo compartiendo con Irene ese espacio. Bueno, acá Sandra Villarreal hace una pregunta que, si les parece, la puedo responder yo. ¿Existe algún proceso adicional para los residentes fuera de Argentina? No, Sandra, en realidad las inscripciones podés contactarte directamente a doctoresrodulfo@gmail.com. Ahora lo voy a pasar por acá por las dudas que alguno aún no lo tenga, aunque calculo que si están en esta charla ya lo deben haber visto en diferentes medios de difusión. La inscripción es vía ese correo, también vía la web pueden rellenar un formulario, pero no es estrictamente necesario. Y tanto nuestras bonificaciones como nuestras becas, como nuestro proceso de inscripción es equivalente, tanto para residentes en Argentina como para residentes en otros países. En cuanto al programa de formación, el programa se abona en 14 cuotas fijas a lo largo de 14 meses, y en los seminarios se puede hacer en un único pago o en 3 cuotas sin interés. Luego tienen un sistema de becas del cual pueden aplicar según las características del caso, y también tienen bonificaciones, y toda esa información, bueno, es mucho más sencilla pasárselas por escrito, así que les invito a que puedan escribir a esa dirección, facilitarnos un correo y nosotros los contactamos. También decirles que los destinatarios y destinatarias del programa y de los seminarios son, digamos, profesionales de distintos campos, distintos profesionales, digamos, del campo de la salud, psicólogos, psicopedagogos, licenciados en ciencias de la educación, fonoaudiólogos, médicos, musicoterapeutas, incluso también pueden ser estudiantes avanzados o graduados en institutos y universidades, tanto argentinas como extranjeras. Tenemos bastante experiencia de
de profesionales, bueno, que justamente en realidad son estudiantes avanzados de carreras universitarias o terciarias, y que en siendo que todos los seminarios tienen bastante abordaje de la clínica y de la clínica actual, es mucho el provecho que pueden obtener, digamos, así no estén del todo, o sea, no estén graduados aún. Así que bueno, eso respecto a la pregunta que hacía Sandra. Marisa. Sí, yo tomaba otro lado que se puede deducir de la pregunta que hacía Sandra acerca de el programa y el extranjero. Así como tiene validez en la Argentina haber cursado un programa con esta carga horaria, que evidentemente es mucha más que la que figura, y ya vamos a ver cómo la modelamos después, pero el haber cursado con la acreditación de Rodulfos y el aval también de un colegio de psicólogos acá en la Argentina, puede, digamos, calificar para digamos, lograr la especialidad, no solo en otros colegios dentro de Argentina, sino que he comprobado, Sandra, si a eso te referías en parte en tu pregunta, yo lo aclaro, aunque no fuera eso, he comprobado que, por ejemplo, personas de otros países, en México inclusive, Guatemala, Brasil, han presentado todo el programa, por supuesto el analítico, además con sus diplomas y todo, y esto ha sido validado, además de las horas de supervisión, esto ha sido validado en otros países. O sea, eso es importante para tener en cuenta. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera comentar algo? Gracias, Sandra, a vos también por la pregunta. Yo quiero decir algo también, George. Sí, Irene, sí. Sí, que me parece importante, así como Alejandra dijo que no era necesario tener conocimientos previos de filosofía, tampoco es necesario acá tener conocimientos previos de biología o de medicina, ¿no? Vamos a tratar de que sea lo más dialogado posible y de ir hablando en un lenguaje que todos podamos comprender, no un lenguaje críptico o especialmente técnico, sino en un lenguaje que pueda llegar, porque eso también forma parte del aprendizaje de las fronteras, ¿no? ¿En qué lenguaje hablamos? ¿Hablamos en un lenguaje estrictamente psicoanalítico en el que solo nos podemos entender entre nosotros y los médicos hablan en otro lenguaje que solo se entienden entre ellos? ¿O buscamos un lenguaje en el que intentemos transmitir conceptos, ideas, conocimientos en un lenguaje que pueda llegar, ¿no? Entonces, eso, la intención es poder comunicarnos en un lenguaje sencillo, no por eso trivial, pero en un lenguaje comprensible, y si no lo es, que todos puedan tener la oportunidad de ir, para eso es sincrónico el seminario, sobre la marcha, pudiendo decir que tal punto no queda claro, que necesita una explicación adicional. Bueno, hablar en forma sencilla y no trivial no es nada fácil. Muy Pero fácil. los pacientes también lo agradecen mucho. Sí, O exacto. sea, la idea de un psicoanálisis con una señora de trajecito y un señor de corbata, como me lo advertía Gilú García Reynoso, mi amiga, me dijo, el día que yo estaba en la Asociación Psicoanalítica Argentina y me vi de trajecito, como todas las
otras psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Internacional, pensé, me tengo que ir de acá, porque eso impide pensar, digamos, hay que... Se yo te digo arruga el siempre, traje. se te arruga el traje cuando vos estás, Empezar. yo digo siempre que somos de trinchera, los psicoanalistas que nos arremangamos y que estamos en colegios, que estamos en villas de emergencia, o chabolas, o cantegriles, o favelas, como lo quieran llamar, somos psicoanalistas de frontera. Ujú. Y claro, o cuando atendemos bebés, surge un equívoco, porque entonces me dicen, pero usted es estimuladora temprana. No, no soy estimuladora temprana. ¿Y entonces qué hace con un bebé? O es asistente social, ¿qué hace acá en una favela? ¿No? Bueno, un psicoanálisis que pueda embarrarse. Mm. Acá nuestra casa tiene calle de tierra, o sea que es muy fácil embarrarse. Eh, Quería decir algo. sí, Está Francisco Estamos- también, así que si querés tomar la palabra y luego le damos la palabra a Francisco. No, que hable Francisco primero también, después yo. Bueno, muy Está bien. bien. Ahí está. Bueno, Ricardo, muchas gracias. No, se me vino una asociación que me parece pertinente, y es que con esto que había dicho Ricardo y con lo que había comentado Alejandra del seminario, me acordé de un hermoso texto de un epistemólogo, Alexandre Coiré, que tiene un título que es interesante, que es Del mundo cerrado al universo infinito. Y es un texto donde Coiré nos va contando cómo a lo largo de la historia se fue cambiando la concepción que teníamos acerca del mundo y luego la concepción del universo, justamente de un mundo cerrado que evoca con mucha facilidad esta sustancia, este fundamento aristotélico, incomunicado y cerrado sobre sí mismo, a un universo abierto del cual no hemos conocido sus límites, donde no se puede saber que tiene, como dice él, tiene el centro en todas partes y la circunferencia en ninguno. Buenísimo. Y lo que uno puede apreciar en el texto es los horizontes que se le abrieron a la astronomía cuando pudo dejar atrás la mirada substancialista del mundo propia del aristotelismo, de la metafísica. La astronomía nunca fue igual, transformó el mundo, transformó la cultura, fuimos otros de los que éramos. Y a mí la verdad que me llama la atención cómo esto no es suficiente estímulo y tentación, o no es lo suficiente tentador para los psicoanalistas, no digo para transformar la historia de la cultura, no creo que nos dé para tanto, pero sí por lo menos transformarnos a nosotros, dejando atrás esta metafísica que, por otra parte, si uno se ejercita un poco en la lectura de los tratados aristotélicos, se vuelve bastante más fácil de detectar, ¿no? Justamente para poder evitarla. Pero bueno, les quería compartir esto y creo que no tanto por subrayar el valor negativo que puede tener, sino por los horizontes que se pueden abrir, digamos, cuando uno puede dejar atrás algunas ideas. Pero es interesante, Francisco, que lo que vos traés también es una metáfora del sujeto, ¿no? Porque el sujeto también, digamos, se pensó como cerrado, como a la interioridad del sujeto, y no el con. El con es lo que abre al universo infinito, digamos, ¿no? Y descentraliza el sujeto mismo. Así que es fantástica lo que traes de Coyer, está buenísimo, ¿no? Sí. Bueno, yo quería traer también al respecto de lo que se habló del límite, en particular Irene, ¿no? Que en todo esto que estamos diciendo hay una transformación muy profunda en lo que son nuestras relaciones con el límite. Derrida es un protagonista en ese sentido porque es uno de los filósofos que más pensó esta cuestión. Primero por el lado de que el límite no es allí donde las cosas se terminan, donde llegaría el fin de algo, como cuando, supongamos, un padre dice, me está llevando al límite de mi paciencia, digamos. No, el límite es allí más bien donde las cosas empiezan a empezar.
y Ujú. donde no se sabe además qué cursos van a tomar, ¿no? Y en ese sentido es que también en realidad se formula esta pregunta: ¿cuál es el límite del límite? El límite no es algo que tenga un límite dado clarísimo, nítido. Esto es muy interesante porque el psicoanálisis, a mi juicio, ha hecho un uso muy sumario, casi pueril, de la idea del límite, con lo de poner límites y cosas por el estilo. Una idea muy simplista del límite, como poner límites, que sería como imponer algo a la fuerza, más o menos. Cuando en realidad la cuestión es que el límite del límite nunca está claro, ni está claro quién lo pone tampoco. El límite no es algo que pueda poner un solo protagonista. El límite surge en ese sentido en una, volviendo a ideas de Jenny Pouget, en una, digamos, perspectiva del entre, digamos. Solo en un entre puede ser pensado el límite. Ujú. Esto me parece que es muy importante para todas las cuestiones de frontera y todas esas concepciones a veces muy cerradas donde decimos, esto es psicoanálisis o no es psicoanálisis, hasta acá es psicoanálisis, si tiene 2 sesiones es psicoanálisis, si tiene una ya no es psicoanálisis, si tal cosa, ¿no? Esas concepciones así que se plantean como burocracias del límite, que en realidad impiden pensar el límite como tal. El límite es la zona más creativa. Se podría relacionar esto incluso con lo que se ve en biología molecular, donde lo más interesante ocurre en la frontera, no adentro, en el núcleo, digamos, sino en esa frontera que tiene dimensiones incalculables, que es esa frontera, que es otro nombre ahí del límite, ¿no? Bueno, esto quería agregar porque es muy importante porque de allí partimos a una mala caracterización del ideal de la identidad profesional. Si pensamos que la identidad profesional tiene un límite fijo, sea yo psicoanalista, sea lo que sea, mi identidad tiene un límite fijo, entonces ahí estoy planteando muy mal la cuestión del límite como una cerrazón, no como una apertura. Bueno, la posición misma de actitud psicoanalítica, me gusta más definirme teniendo un quehacer y un trabajo con una actitud psicoanalítica, que soy una psicoanalista. En realidad yo soy una psicóloga, psicopedagoga, con un doctorado en psicología, pero que pretendo tener una actitud psicoanalítica ahí en las escuelas, ahí en las villas, a donde esté, y en el propio consultorio o en los hospitales. Y a propósito de los pensamientos y de liberar el pensamiento y de la violencia de liberar el pensamiento, del cual hablaba Alejandra, yo tomaba algo que he retomado de Piera Olanier acerca de la violencia de la interpretación. O sea, el analista primero no es dueño de la interpretación se hace en un entre, pero cuando se llega a una interpretación, no se sabe cuál es el límite de esa interpretación, no se sabe qué va a hacer el paciente con esa interpretación. Nadie gobierna esa interpretación y nadie gobierna el inconsciente. Y está bueno pensarlo así, me parece bueno. Y me parece bueno además también, y algo que hace bajar la posición psicoanalítica como actitud psicoanalítica justamente al que esté amarrada a un colegio, que estuvimos trabajando juntos con un colegio de psicólogos, donde hay profesionales
de las más distintas extracciones, pero está bueno porque por lo menos en nuestro país la gente, ya que hablamos de identidad y de cómo construir una identidad, bueno, que el nombre propio no se rigidice en supuestamente una categoría que se supone que es más que las otras, ¿no? Porque a veces también eso está presente, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la psiquiatrización, de la medicalización, pero nunca se piensa que eso también nos puede ocurrir a nosotros, que la medicalización no es obra de los médicos, que también los psicólogos y los psicoanalistas podemos medicalizar, podemos psicopatologizar. Entonces eso no... Trabajar mal no tiene fronteras, y trabajar bien tampoco. Es más difícil trabajar bien, pero hay que tratar de hacerlo. Bueno, ¿alguien más que se anime a hacer alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, podemos ir cerrando la charla. Bueno, te tengo como Sordi, no sé si es tu apellido. Si querés, ahí estás desilenciada. Sí, buenas noches a todos. Yo hablo de Brasil. Mi español es muy malo, pero es una pregunta muy objetiva, muy puntual. El curso, el seminario es en jueves, ¿cierto? Sí. Y yo soy también profesora acá. Entonces, muchos jueves tengo que dar clases en el horario de la clase del seminario. Y podría participar de algunas clases. ¿Es posible? Sí, no hay ningún problema. Hay profesionales que durante todo el año pasado asistieron los jueves y otros profesionales que por distintos motivos laborales o familiares o de estudio no pueden participar los jueves y al día siguiente la clase ya es subida a la plataforma para que todas las personas que no pudieron participar de la clase en vivo puedan tener el video de la clase y seguir el seminario. No es obligatorio la participación en vivo. Sí, se recomienda que se participe en caso de que se pueda para aprovechar el intercambio, pero no es obligatorio. Muchos profesionales lo cursan absolutamente entero al programa en diferido. Justamente nos encontramos el año pasado en un trabajo final junto con Susana Lado, hecho por un grupo de 3 colegas de Neuquén que no pudieron asistir nunca los jueves porque trabajaban en ese horario. Ellas se reunían los sábados a mirar las clases del seminario y a leer la bibliografía, a trabajar la bibliografía, y realmente fue un lujo el trabajo que presentaron como trabajo final. O sea que además Georgina maneja muy bien la agenda, incluso, porque acá dio la casualidad que eran 3 colegas que se conocían y estaban cerca, pero también uno puede reunirse, es una idea que se me acaba de ocurrir, por ejemplo, con otra colega, en tu caso de Brasil, o 2 colegas de México que estén lejos, pero que, bueno, o con alguno que esté cursando también así, sin poder presenciar los jueves, y poder reunirse y dialogar, también en un diálogo así que ustedes mismos organicen una reunión por WhatsApp o por Zoom o por lo que sea, para dialogar sobre las clases, ¿no? Esa es una opción muy linda que se puede dar también. Gracias.
Gracias por preguntar, Regina. Regina, ¿sos verdad? Sí, nosotros hablamos mucho del curso Sí, de las... sí, ahora te reconocí justamente por tu acento. Bien. Bueno, ahí por el chat, justamente Soledad Estrada también hacía una pregunta similar a Regina, y era si entonces la opción, digamos, es una opción cursar de manera asincrónica, y sí, es una opción. Eso depende enteramente de ustedes, por eso les decía que, digamos, no solo la mirada y el planteo son flexibles, sino también la forma de transitar los seminarios. Incluso si bien esta charla no está centrada en eso, también contamos con seminarios cuya modalidad de cursada es libre, o sea, así que es justamente la idea que haya diferentes formas de transitar por este espacio, porque entendemos que son diferentes realidades, mucha gente que a veces tiene 2 trabajos, o que estudia, o que tiene niños pequeños, así que hay diferentes formas de cursar los seminarios. También, si bien los trabajos finales es bastante recomendable que aprovechen esa instancia, porque además cuentan con instancias de supervisión en línea con los docentes para la elaboración del trabajo, y eso es un enriquecimiento muy grande respecto a lo que pudieron transitar en el seminario, pero así todo no es tampoco obligatorio el trabajo final, o sea, también hay quienes cursan el seminario simplemente y luego obtienen su certificado de cursada, que obviamente tiene una carga diferente que aquella persona que cursa y además supervisa y elabora el trabajo final, porque en el certificado se verá reflejado en la carga horaria y en que cursó y aprobó. Pero son diferentes formas de transitar los seminarios, y es bastante flexible en ese sentido también la modalidad. Bueno, si les parece, creo que podemos dar por terminado el encuentro. Son las 8:20. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron. Y bueno, cualquier duda ya saben que pueden contactarnos vía mail. También en rodulfo.com verán que hay muchas maneras de enviar desde diferentes partes de la plataforma sus consultas o sus formularios de inscripción o de más información. Así que estamos en contacto también por redes sociales. Ahora nos pueden seguir también en Instagram, y de paso nos ayudan un poquito a crecer, que somos nuevos por esa vía. Así que bueno, buenas noches, que tengan lindo final del día. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Chao, Gracias. chao. Buenas Buenas noches. noches, chao. Gracias. Georgina.